Hola amigos de Conocimientos TV, siempre estamos agradecidos, somos agradecidos, iba a decir yo, porque realmente queremos como punto inicial hacer esa referencia de las gracias por todas las preguntas que nos hacen llegar y los comentarios que siempre acompañan a este programa. Muchísimas gracias por ello y por esta razón es que el día de hoy, a sugerencia de ustedes, vamos a abordar un tema que realmente es de suma importancia, no solo para aquel que es papá, sino que aquel que de alguna manera, incluso en la edad adulta, se puede dar alguna etapa de esto que se conoce como el TDAH, que yo no lo voy a decir qué es, no voy a explicarlo, sino que solo estoy haciendo la introducción del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para ello hemos consultado y hemos invitado a la licenciada Stephanie Ochoa, que nos hace, la verdad es de que el favor de acompañarnos y de hablar de este tema, porque realmente es experta, tiene mucha experiencia trabajando en su campo. Entonces vamos a tratar en lo posible, aprovechar el conocimiento de ella y de una vez vamos a aprovechar hacerle esa pregunta, pero a la vez también quisiéramos que ella se presentara y que ella después ya nos dijera qué es lo que significan estas iniciales. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto el poder venir a contarles, explicarles este tema que es tan importante, ¿verdad? Como usted decía, es un trastorno que no solamente se desarrolla en los niños, ¿verdad? Sino que en los adultos, ¿verdad? Y una estadística es que el 5% de la población de edad infantil padece este trastorno y el 2.5% de todos los adultos también lo padecen, ¿verdad? Entonces es importante que estemos pues informados de esto, ¿verdad? Y pues para comenzar, las siglas, ¿verdad? TDAH, ¿qué significan? Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces creemos que únicamente se llama déficit de atención, sin embargo, este trastorno pues se divide en dos áreas grandes, ¿verdad? Las dificultades en la atención y los problemas en la hiperactividad, que es el comportamiento y el control de los impulsos, ¿verdad? Entonces, pues antes de explicarles un poquito de qué es el trastorno en sí, pues creo que es importante que comprendamos qué es la atención, ¿verdad? La atención pues es un proceso mental que nos ayuda a todas las personas a poder que todos los estímulos que recibamos los podamos clasificar como importantes o relevantes para una tarea o inhibirlos y desecharlos, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo estoy teniendo una conversación, ¿verdad? Hay muchos estímulos a mi alrededor. Están las luces, está la voz de la persona con la que estoy conversando, están las ideas en mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la atención? La atención es mi capacidad mental de que yo en este momento tengo que prestar atención al estímulo auditivo, la conversación que estoy escuchando de usted, ¿verdad? E ignorar los demás estímulos, las flores, las luces, el televisor u otros sonidos, ¿verdad? Si yo no sé poder equilibrar esa atención, es donde vienen los problemas, ¿verdad? Que en lugar de estar prestándole atención a usted en la conversación, yo me distraiga viendo las luces, las flores que están por allá y tal vez usted me está hablando y yo estoy allá, ¿verdad? Entonces, esa es la atención, el proceso mental en donde mi cerebro es capaz de decir, este estímulo es importante para la tarea que estoy haciendo, este no es importante en este momento, entonces lo voy a omitir, ¿verdad? Entonces, esta es la atención, ¿verdad? Para que todos conozcamos qué es. Y pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se centra en esto, ¿verdad? En que el niño, el adolescente o el joven no es capaz de hacer esta clasificación, ¿verdad? Vienen todos los estímulos y no sé a cuál prestarle atención, ignoro los que son importantes y por ello pues me causa dificultades para realizar tareas, ¿verdad? Entonces, una parte importante de este nombre, como vieron ahí en el cintillo, es que es un trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser diagnosticado, ¿verdad? Yo no puedo decir soy distraído en el colegio y autodiagnosticarme y decir yo tengo déficit de atención, ¿verdad? Muchas veces pues utilizamos estas palabras que se han vuelto bastante comunes, ¿verdad? O decir mi hijo es hiperactivo, aquel niño es hiperactivo porque tal vez es inquieto, pero realmente es un trastorno, ¿verdad? Y para que poderlo etiquetar, ¿verdad? Como trastorno, yo necesito hacer una serie de pruebas, de observarlo en diferentes ambientes, cómo es en el colegio, cómo es en casa, cómo es en ambientes extracurriculares, ¿verdad? Entonces, no podemos decir solo por decir yo tengo déficit de atención, ¿verdad? Sino que se necesita de un profesional experto en el área,
un psicólogo, ¿verdad? Un psicopedagogo que pueda evaluar, ¿verdad? Cómo se desempeña el niño y el adulto, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hacer este énfasis de que no solo porque yo tengo algunos síntomas de que soy distraído, que no me concentro o que soy muy inquieto, decir yo tengo déficit de atención, sino que esto va un poco más allá, ¿verdad? Es un trastorno, ¿verdad? Creo que es la idea donde tenemos que hacer bastante énfasis. Excelente como introducción, licenciada. Ahora, eso rápidamente me lleva a preguntas que me hicieron llegar, pero yo también en lo personal, pues me surge algo rápidamente. De por sí, llamar la atención de un niño es un tanto difícil, ¿verdad? Ya le es inherente al niño que de alguna manera se distraiga en una sola cosa. Pero, por ejemplo, que eso al detectarse, que entiendo que se inicia en la etapa escolar, es cuando sale a relucir inmediatamente esto, que ya puede ser tratado por medio de un diagnóstico si realmente él necesita una ayuda y todo. Pero como para no tener esa paranoia, como bien ya lo dijo el licenciado, ¿cómo podría yo diferenciar a lo que es aceptable dentro del marco lo normal de un niño a una persona que sí ya tenga algunas condiciones que lo perfilan a ser, que ser diagnosticado con este tema? Claro, esta es una pregunta muy importante y pues para ello, pues los expertos en el tema, ¿verdad? Psicólogos y psicopedagogos, pues nos basamos en un manual que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que por ahorita estamos en la edición número 5 y en sus siglas en inglés se conoce como DSM-5, ¿verdad? Este es un libro, es como la biblioteca de los trastornos mentales, ¿verdad? Es la guía que utilizamos para identificar los síntomas y cuándo sí y cuándo no el niño tiene este trastorno, ¿verdad? Entonces, pues para explicar esta pregunta, yo pues traje por acá cuáles son los 4 criterios que se tienen que cumplir para decir un niño sí tiene déficit de atención o solamente está pasando por esa etapa en donde es difícil para él manejar todos los estímulos, ¿verdad? Entonces, pues este DSM-5, ¿verdad? El manual estadístico, nos dice que para que un niño cumpla con el diagnóstico tiene que haber un patrón persistente de inatención en por lo menos 6 o más de las 8 o 9 conductas que nos describe acá. Entonces, el DSM nos pone 9 síntomas que yo los voy a ir explicando aquí poquito a poquito, y si el niño cumple con 6 o más de estos 9 síntomas, entonces ya puede ser catalogado como déficit de atención, ¿verdad? Pero se tienen que cumplir varios criterios y el criterio A es este, ¿verdad? De los 9 síntomas que yo les voy a explicar ahorita, el niño tiene que cumplir 6 o más para que quedemos claros, ¿verdad? Entonces, si gustan, pues vamos platicando cada uno de los síntomas, ¿verdad? El primero nos dice que con frecuencia el niño o el adulto, ¿verdad? Porque aprendimos que también se da en adultos, falla en prestar debida atención a los detalles al momento de realizar una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo estoy escribiendo un párrafo, me salto palabras sin querer, le entrego mi actividad a la maestra y no me di cuenta que no la había terminado, ¿verdad? Un adulto en el área laboral también, ¿verdad? Está haciendo un informe, se le olvida poner algunos resultados y no se fija que le faltaron varios detalles de la tarea, ¿verdad? Este es uno de los síntomas, ¿verdad? Entonces, si solamente se presenta este síntoma, no puedo decir tengo déficit de atención. Como ya dijimos, se tienen que cumplir por lo menos 6, ¿verdad? Entonces, el primero es no fijarme en los detalles de las tareas que yo estoy trabajando, tanto en el ámbito académico como laboral. El segundo síntoma dice, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención. ¿Qué significa mantener? Que la atención tiene que perseverar a lo largo de una tarea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos pasa con algunos chiquitos que tal vez pues tienen que completar una hoja para colorear, ¿verdad? Un dibujo, y van por la mitad y ya no, ¿verdad? Ya su atención finalizó ahí y ya no pueden seguir por más que la maestra los motive, ¿verdad? O un adulto que no puede terminar las tareas que inicia, ¿verdad? No puede terminar un libro a media página, su atención ya voló y está en otros pensamientos, ¿verdad? Entonces, quiero hacer énfasis que dice con frecuencia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? A todos nos ha pasado que estamos leyendo y tal vez ya nos empezamos a pensar en otra cosa, ¿verdad? O como explicaba el apóstol en la prédica, ¿verdad? De la semana pasada, estamos orando y tal vez de repente nos vamos por otro pensamiento. Entonces, a todos nos ha pasado esta parte, pero aquí dice con frecuencia tiene dificultades. Ahí es donde yo tengo que ver, me pasa todos los días, me pasa muy seguido, estoy fallando mucho en mis tareas escolares, ¿verdad? Como les digo, es de evaluar, ¿verdad? Porque con que nos pase 1 o 2 veces, porque puede influir el cansancio,
el sueño, ¿verdad? El no estar oxigenados correctamente, son cosas que bajan nuestro nivel de atención. Pero si ya pasa con frecuencia y yo sí estoy bien alimentado, tengo toda mi energía y aún así sigue pasando, pues ya clasifica como un síntoma, ¿verdad? Pues el siguiente dice, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla, ¿verdad? Creo que todos hemos conocido personas que tal vez uno les está hablando y cuando uno les pregunta, ¿qué dijiste? O las famosas instrucciones, ¿verdad? Anda, cómprame tal cosa y tal cosa, y el niño no prestó atención, ¿verdad? Pero esto tiene que suceder con frecuencia, todos los días, y tiene que ser algo que ya esté afectando sus actividades diarias, ¿verdad? Como les digo, son detalles que a todos se nos han escapado, pero si ya vemos que es muy frecuente, ahí es donde ya lo podemos catalogar como un síntoma. Pues no sé si quiere hacer una pregunta o seguimos. Yo creo que tal vez solo para recalcar en ese sentido, ya llevan tres de por lo menos de la lista que por lo menos, entonces los que van siguiéndonos por esta vía, que hagan ya un listado de lo que la licenciada está compartiendo, y pues tampoco es que eso ya, cumplió 4 o 5, ya es, no, definitivamente también estos, pues si bien es un manual, es un listado, pero también tenemos que pasar a la fase de que también ya en caso concreto se visite a un especialista y que con la ayuda de ese especialista se pueda ir viendo eso. Tal vez yo creo que nos da tiempo a ver uno más y yo creo que la producción todavía me da chance para hacer y luego vamos a la pausa, pero le devuelvo la Okay. palabra, licenciada. Muy bien, pues este está pues relacionado con el que mencionamos anterior, que parece no estar escuchando, que dice con frecuencia no sigue las instrucciones, ¿verdad? Y por ello no puede completar tareas, ¿verdad? Esto pues puede afectar tanto a niños como a adultos, porque pues los adultos trabajamos en un ámbito laboral donde recibimos instrucciones, leemos instrucciones para un proyecto, para proceder con nuestras actividades diarias, ¿verdad? Entonces, el no seguir instrucciones, pero con frecuencia, ¿verdad? Y que ya esté causando pues esas dificultades, ¿verdad? Entonces, sí, llevamos pues estos 4 síntomas, ¿verdad? Del no escuchar cuando nos hablan, de no seguir instrucciones, de no mantener la atención para finalizar una actividad y el no prestar atención a los detalles mientras estoy realizando una tarea. Estos serían los primeros 4 de nuestra lista de 9 síntomas. Ya llevamos 4, como dice la licenciada, y ahí yo le invito desde ya que nos hagan ya sus preguntas. Yo tengo ya muchas acá, solo para que se puedan dar idea. Vamos a estar hablando también de darle un concepto de qué es un déficit, qué es un trastorno, qué es la hiperactividad. Todos esos temitas también los vamos a ir abordando, pero vamos a continuar con esa lista porque está muy interesante. Y lo dejo ahí con la inquietud de que nos pueda seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV, también en las plataformas que siempre ponemos a disposición, como el Spotify, para poder escuchar los podcasts que compartimos. Y también les hacemos llegar siempre el número de WhatsApp para que puedan ustedes, de repente por ahí, si tienen algo más que aportar e incluso comentar, pues ahí lo pueden hacer llegar. Aquí vamos a estar tratando de ser la voz para plantear las preguntas a la licenciada, pero vamos a seguir con esa lista, pero no la queremos dejar inconclusa. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir a una primera pausa comercial y al volver vamos a seguir con ese número de elementos que sirven para poder determinar si por ahí alguien sí tiene ese trastorno o de repente sí necesita la ayuda de un profesional para que le asista y qué hacer con este caso si lo tuviera. Vamos a ir a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos hablando del TDAH, un término que realmente llama la atención
porque y se oye, algunas veces uno oye eso, pero realmente es más extenso, más allá de lo que se puede uno imaginar. E incluso cuando ahorita que la producción me dijo que íbamos a abordar este tema, tuve la tarea de poder investigar un poquito también para poder plantear las preguntas y me topé que efectivamente incluso se dan en adultos y muchas veces se trae desde edad temprana y no se trató y en la edad adulta continúa manifestándose eso. Entonces, hemos estado hablando ahorita con la licenciada Stephanie Ochoa. Ella nos está aportando un listado de lo que es, cómo puede identificar una persona con este tipo de trastorno. Y ya llevamos 4, si no estoy mal, licenciada, y rápido se nos fue el tiempo. Y yo pues aprovecho a devolverle el tiempo para que siga con ese listado para ver en qué etapa podemos identificar a alguien si tuviera en todo caso este tipo de trastornos. Muy bien, entonces pues estamos en el criterio A, pues del manual estadístico, ¿verdad?, de los trastornos mentales, donde nos pide que si el niño cumple o el adulto con 6 o más de estos síntomas, pues ya puede ser catalogado para el trastorno, ¿verdad? Y luego de hacer, bueno, si pasó este criterio A, hay otros 3 criterios que vamos a ir abordando pues poco a poco, ¿verdad? Otro de los síntomas que puede mostrar una persona con TDAH es que tiene dificultad para organizar tareas, materiales o su tiempo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el niño en el salón de clases o en casa, ahorita que está la educación virtual, ¿verdad? Pues terminó el periodo anterior y sigue teniendo la comida, el estuche, la calculadora, las hojas, tiene las hojas de todo lo que ella usó y no es capaz de organizarlas, ¿verdad? Y también, ¿cómo afecta esto en la etapa adulta? Pues los trabajadores, ¿verdad?, en su mesa de trabajo no son capaces de decir, pues esto ya lo terminé, lo tengo que guardar, o también con el tiempo, ¿verdad? Tienes 1 hora para entregar este proyecto y pues se ponen a utilizar las redes sociales, no son capaces de decirle a su atención, no, en esta hora de tiempo voy a trabajar lo que me solicitaron, sino que su atención les llama a hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, este es el síntoma número 5. El siguiente es con frecuencia evita o le disgusta o se muestra poco entusiasta en las tareas que requieren mucho esfuerzo mental, ¿verdad? Las personas con déficit de atención tienden a desechar ese tipo de actividades como la lectura, resolver cálculos matemáticos, ¿verdad? Aquellas que me requieren un esfuerzo, como ellos ya saben que no son capaces de mantener su atención durante largos periodos de tiempo, siempre van a mostrar disgusto ante esas actividades, ¿verdad? Van a preferir el juego, el entretenimiento y siempre van a estar como huyendo de las actividades que requieren un esfuerzo mental. Ahora, yo solo ni siquiera quisiera hablar yo porque está muy interesante eso, licenciada, pero me baja inmediatamente algo a la mente y es que la lectura como tal, hay que crear el escenario, hay que crear los personajes, dependiendo del tipo de lectura que uno está haciendo. Y eso hace que el cerebro te crea un análisis de todo lo que se está tomando. Pero ahorita, que no me quiero desviar del tema, usted me regresa nuevamente y me dice eso no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, ahorita que ya la costumbre es que no se lee, sino que se ven videos. Solo se ve, ya el cerebro no tiene que imaginarse nada porque todo lo hace eso. Si una persona que si ya de alguna manera cumple con ese listado de 4 y encima tiene este hábito de solo ver videos, casi que es más propenso a seguir como que haciendo más grande su síntoma. Pero usted me dirá si estoy en lo correcto o no. Sí, de hecho hay muchas investigaciones de que actualmente pues los síntomas del déficit de atención han aumentado debido a que vivimos en una era digital. ¿Qué pasa con los videojuegos, los televisores, las series? Ellos manejan demasiados estímulos visuales y auditivos, ¿verdad? Los niños, los jóvenes y nosotros como adultos estamos siendo bombardeados por una cantidad de estímulos que cuando ya vemos un libro o una tarea de escritura que solo está el papel y las letras, la atención ya está acostumbrada a estímulos de colores, luces, flashes. Entonces, sí hay estudios y está totalmente relacionado con el tema de que el mundo de la tecnología ha permitido que el ser humano, pues su capacidad de atención vaya disminuyendo, ¿verdad? Es más difícil que los niños presten atención, ¿verdad? Lo vemos tan común en los centros comerciales que el niño está inquieto y el papá, pues lo que hace es darle la tablet, darle el teléfono y pues
ahí se quedó tranquilo porque su atención está acostumbrada a muchas cantidades de estímulos, ¿verdad? Entonces, pues, como una sugerencia en esta parte, creo yo que a los niños chiquitos no es innecesario, ¿verdad? Que desde 1 año, 2 años, para mantenerlos tranquilos, ya les tengamos los videos, porque sí son demasiados estímulos para ellos, que cuando ya miran una hojita de trabajo donde tengan que pintar, que armar un rompecabezas, para ellos eso ya no es llamativo, ¿verdad? Entonces, por eso no se recomienda, ¿verdad? Otro tipo de juegos, ¿verdad? O comprarles un libro de actividades, tantas ideas que hay creativamente para trabajar con ellos si están inquietos en una reunión familiar o algo así, pero es importante evitar lo más posible que desde tan chiquitos ellos se empiecen a acostumbrar, porque sí, se han hecho muchas investigaciones, la tecnología está afectando los niveles de atención en los niños y adolescentes. Excelente, muchísimas gracias por aclararme eso, y yo creo que pues con el listado que está muy interesante, podemos seguir con ese listado, Claro que licenciada. sí. El siguiente dice, con frecuencia pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades. Por ejemplo, pierde sus libros, pierde sus instrumentos, pierde los lapiceros. Y creo que, insisto en esto, ¿verdad? Todos hemos perdido nuestro lápiz al ir al colegio, pero a este tipo de niños les pasa con frecuencia, ¿verdad? Le acaban de dar otro y ya lo perdió. Los adultos pierden las llaves, pierden el teléfono, pierden las gafas, no recuerdan dónde lo dejaron, ¿verdad? Entonces, con frecuencia perder objetos, ¿verdad? Casi que de todos los días, ya también se considera otro síntoma. El siguiente es, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que yo le estoy viendo a usted, pero estoy pensando en otra cosa, o como les decía al inicio, ¿verdad? Me capta más la atención las luces, las flores que veo por allá, ¿verdad? Entonces, ese es otro síntoma. Y el último, con frecuencia olvida las actividades cotidianas, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo le dijeron, tiene que hacer estas llamadas, se puso a hacer otra cosa, se le olvidó y no hizo las llamadas, ¿verdad? Con frecuencia olvidar las tareas que son importantes para el desenvolvimiento diario, ¿verdad? O con los niños, ¿verdad? Que la mamá les dice, ¿te acuerdas de guardar tus zapatos? Y pasó el día y cuando vio los zapatos se recordó. Entonces, con frecuencia olvidar las actividades donde yo tengo responsabilidad también es el último síntoma de la lista. Excelente, qué interesante ese listado, porque de alguna manera uno lo pone en perspectiva de cómo puede uno identificarse, si de alguna manera, más como lo dice la licenciada, uno se identifica con eso porque más de alguna vez pasó en esa etapa o lo ha vivido. Pero ¿en qué momento se vuelve esto ya algo patológico, licenciada? ¿En qué momento ya puedo decir, ya me dijo, mire, con el criterio es que cumpla 6 por lo menos ya candidato? Pero ¿qué más Sí. considera usted que podríamos tomar en cuenta? Porque incluso me viene algo ahorita a mi mente que es, por ejemplo, no es lo mismo, o usted me dirá, un niño que de alguna manera tiene un entorno que le favorece a un niño que no tiene un entorno que le favorezca. No sé si esos también son elementos a tomar en cuenta, porque, por ejemplo, me viene algo a la mente, solo tiene un cuaderno y tiene la mitad de un lápiz y con eso tienen que hacer un dibujo, ponerle tonos grises, escala gris y todo. A alguien que tiene sus 5 diferentes cuadernos de diferentes colores y diferentes crayolas para poder trabajarlo, hay que ver esos aspectos también circunstanciales del niño, o definitivamente no son determinantes esos factores, licenciada. Bueno, sí pueden afectar, ¿verdad? De hecho, pues en este manual también vemos que al final donde explican las causas también están las causas socioculturales, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si un niño, como usted dice, ¿verdad? No tiene todos los recursos y pues por eso no ha sido correctamente desarrolladas sus habilidades de atención, de seguir instrucciones, pero si yo lo pongo a este niño en un ambiente y le doy los materiales y ahí sí funciona, entonces no es un déficit de atención, sino que se debe a la falta de recursos. Pero si yo a este mismo niño ya le di, ya desarrollé sus habilidades, ya trabajé con él todos los déficits que tuvo en su infancia, ya le proveí de materiales y aún así los síntomas persisten, entonces allí es donde ya vemos que la causa no era eso, sino que ya pues va encaminado al trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Y pues como usted decía, el criterio A era esto, seleccionar si hay 6 o más síntomas, ¿verdad? El criterio B es ver si los síntomas de inatención están presentes antes de los 12 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
Este es un trastorno que se tiene que desarrollar durante la infancia. ¿Qué pasa si tal vez hasta la etapa adulta? Puede ser porque ya el cansancio, el ocuparme de tantas actividades, pues ya se deben a otras causas, ¿verdad? Entonces el criterio B dice que los síntomas de inatención están presentes desde antes de los 12 años, porque puede ser que tal vez tuvo un accidente en la etapa adulta y las causas de inatención se deben al accidente. Entonces, por eso el criterio B dice que los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años. Muy interesante esa respuesta, porque de eso nos hace, claro, ya nos hace en perspectiva de que definitivamente tienen que tomarse elementos de igual a igual para poder realmente diagnosticar a alguien, y con eso me totalmente de acuerdo con su respuesta. Pero a ver, yo ahorita que estamos conversando también estoy tratando de centralizarme en el tema, pero no dejo de hacer preguntas que me hacen llegar y todo. Y es que dicen, por ejemplo, alguien me dice a mí, déficit es sinónimo de la carencia de algo, de que falta algo, de que es como cuando hay un déficit financiero, hay algo que nos hace falta. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, es porque esta persona realmente tiene esa carencia, le falta eso. A esa conclusión llegamos, y entonces la pregunta es, ¿se puede recuperar ese déficit? ¿Cómo se hace para recuperar ese déficit? ¿Qué se tiene que hacer? No sé si todavía da chance de responder porque es muy poco el tiempo, pero lo que pueda responder, licenciada, y si no, en la siguiente segmento lo terminamos de completar. Muy bien. Los estudios han revelado, a pesar de tanta investigación respecto a este tema, no se ha encontrado una causa exacta. Sin embargo, se cree que es por factores genéticos, y la otra parte a la que me lleva su respuesta es que en el cerebro pues, se manejan las neuronas mediante un proceso de electricidad y químicos, ¿verdad? Nuestras neuronas le liberan neurotransmisores, que son sustancias químicas, ¿verdad? Está la adrenalina, noradrenalina, y entre una de estas está una sustancia química que se llama dopamina. La dopamina es la que nos permite aprender, es la que se activa cuando yo me siento bien, cuando recibo recompensas, cuando gané un juego, la dopamina es la que se libera, ¿verdad? Cuando miro algo que me gusta, que algo que me hace sentir bien, la dopamina es la que se libera. Los estudios han descubierto que en las personas y niños con déficit de atención, la dopamina tiene un nivel muy bajo. Entonces, por eso es que ellos no se sienten motivados. Ese nivel de recompensa, de sentirme a gusto con algo, de que algo me llame la atención, ellos la tienen en un nivel inferior a las personas que no padecemos de este trastorno, ¿verdad? Entonces, realmente por eso es un déficit, ¿verdad? Ellos no tienen la misma cantidad de esta sustancia química dopamina, y por ello es que se les dificulta mucho más sentirse a gusto en las actividades, prestarles atención, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí también viene esta palabra, el déficit, ¿verdad? No tienen la misma sustancia química, se ha comprobado, que las personas que no padecen. Excelente respuesta. Bueno, no queremos dejar preguntas a medias. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver vamos a ya llegar a la etapa de conclusiones y recomendaciones. Le dejamos la invitación que si usted todavía necesita hacer una consulta, aproveche que tenemos aquí un experto en el tema, háganos llegar sus preguntas, ponemos a disposición el teléfono de WhatsApp, también nuestras redes sociales, y siempre recordamos nuestro canal de Conocimientos TV en YouTube y las plataformas que ya hemos también mencionado. Le dejamos eso como invitación. Vamos a ir a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas y también comentarios con respecto a este tema, que agradecemos bastante a la licenciada
Stephanie Ochoa, que nos ha hecho una ilustración, un listado inclusive de lo que se tiene que tomar en cuenta como para poder tener una referencia de cómo una persona puede tener un trastorno o un déficit de lo que estamos conversando el día de hoy. Siguen habiendo preguntas, por ejemplo, me hacen llegar a mí si también dentro de lo que ya se habló sobre lo que puramente las condiciones, que la falta de atención, el olvido de las cosas, el no tener eso, si va acompañado también como por ejemplo el que habla demasiado, que interrumpe una conversación, si de repente le pone uno una cosa y luego de repente sale corriendo. Entonces preguntan eso, si eso también va acompañado de esos síntomas y que eso hace también que aflore eso mismo, que tal vez por la misma incapacidad de desarrollarlo, simplemente mejor como que quiere llamar la atención, pero de otra forma. Esas preguntas también me hacen, como para poder también profundizar un poquito en eso. Ok, muy bien. Como les dije al inicio, ¿verdad? El nombre completo es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al inicio, pues seleccionamos de los 9 síntomas. Si el niño tiene 6 o más, si es candidato para el déficit de atención. Sin embargo, la segunda parte de este criterio es la parte que nos habla de la hiperactividad y la impulsividad. Para esto también, ¿verdad? Se tienen que cumplir 6 o más de estos criterios para explicar si el niño solo tiene déficit de atención, ¿verdad? Déficit de atención con predominancia en hiperactividad, es decir, solo presenta la hiperactividad, o el tercer trastorno puede decir déficit de atención con una combinación de estos, ¿verdad? Entonces, para quedar claros, ¿verdad? El niño o solo puede tener déficit de atención, o el niño solo puede ser hiperactivo, o puede tener un trastorno donde presenta combinados ambos trastornos. Y pues como yo sé que ya estamos pues en el último segmento, tal vez no me voy a detener tanto como en los síntomas del déficit de atención, pero creo que es importante hablar de los síntomas de la hiperactividad y la impulsividad, ¿verdad? Entonces, el primero, por ejemplo, es con frecuencia juguetea con las manos o pies mientras está en el asiento, ¿verdad? Creo que todos conocemos personas que están zapateando, que están con las manos así, pero es con frecuencia, ¿verdad? Y tampoco solo porque tenemos este síntoma, soy hiperactivo, no. Tenemos que cumplir por lo menos 6, ¿verdad? El segundo es, con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, ¿verdad? Un adulto se dice que la capacidad de atención es 1 hora. Es decir, en una prédica yo no tendría por qué estarme levantando a cada rato, ¿verdad? 1 hora es la capacidad promedio de atención de un adulto. En los niños es diferente, ¿verdad? De 3 a 4 años son 7 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si el niño chiquito, según los lapsos de atención, se levanta cada rato, o yo como adulto no puedo estar escuchando ni ver una película más de 1 hora o menos, me estoy levantando de mi lugar donde se espera que esté sentado. Este es el segundo síntoma. El tercero es con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no es apropiado, ¿verdad? En adolescentes y adultos puede limitarse a estar muy inquieto, ¿verdad? Son niños que miran, vamos a una casa y se empiezan a subir a los sillones, a las mesas, y tal vez son niños que les hemos enseñado rutinas, son disciplinados, pero no manejan tanta energía que empiezan a trepar en situaciones donde no son correctas, ¿verdad? El siguiente síntoma es con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente en actividades recreativas, con frecuencia está ocupado o actuando como si lo impulsara un motor, dice este síntoma, ¿verdad? Entonces, es una energía superior a lo que se espera, ¿verdad? Sabemos que todos los niños chiquitos son inquietos, ellos quieren explorar, pero cuando ya los límites se están sobrepasando, es ahí donde ya viene el síntoma de hiperactividad, ¿verdad? Y por eso esta recomendación es para los padres y profesionales que se dedican a la educación, ¿verdad? Es importante enseñarle al niño rutinas, disciplina, cuáles son las reglas, cómo puedo comportarme en clase, ¿verdad? Porque muchas veces los niños se comportan de esta manera porque los padres no tienen esta disciplina con ellos, y el maestro puede pensar que es hiperactivo, pero realmente no ha recibido la educación y disciplina en casa, ¿verdad? Entonces, si vemos que un niño es muy inquieto y el papá le dice a uno, sí, yo le he enseñado instrucciones, yo le he enseñado disciplina, yo le he enseñado cómo comportarse, pero no hay una causa de su comportamiento, ahí ya lo podemos catalogar como uno de los síntomas, ¿verdad? El siguiente es, con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente antes de que hayan concluido una pregunta, ¿verdad? Esos niños que le estamos preguntando algo y ya dan la respuesta.
o Juanito, vení para acá, tenés que hacer, y salen corriendo y no les dimos la instrucción, ¿verdad? Esto es ser impulsivo. O con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en las conversaciones, ¿verdad? Se mete en los juegos, no sabe esperar su turno en los resbaladeros, empuja a los niños porque ya quiere tirarse, están jugando y todavía no le toca usar el carrito, y como no sabe esperar su turno, se lo quita al niño, ¿verdad? Entonces, como les digo, no confundirlo con niños que tal vez no han recibido disciplina, reglas, ¿verdad? Esto es porque a pesar de que ya recibieron esta educación, el niño no sabe cómo comportarse y no tiene un control de sus impulsos. Excelente. A mí me llama la atención eso porque yo no sé si me permiten dar aquí una experiencia personal. No, Claro. fíjese, licenciada, que lo que usted comentaba en los segmentos anteriores es que se debe tomar en cuenta el tema de los aparatos electrónicos. Pues, pues yo también acompaño a mis hijos pues a las actividades que asistimos y todo. Y cabalmente en la hora de la enseñanza de la palabra y todo, pues yo cometí el error de permitir una tablet, pero luego entendí de que tienen que venir a lo que venimos, ¿verdad? Entonces logré de alguna manera, yo me cambié a un modo antiguo, si se quiere ver así. Yo mejor opté por mi teléfono guardarlo, no traer mi tablet, sino que yo regresé a la era antigua con lapiceros. Traigo mi cuaderno, mi lapicero de diferente color, y gracias a Dios detecté algo, que 2 de mis hijos pequeños se adoptaron a esa medida, se acogieron, traen sus mochilas y traen y me di cuenta de algo, licenciada, de que captan más ahorita, porque en el momento que hacen una cita, ellos la anotan. Entonces al momento de hacer la anotación están reforzando la cita esa que se está citando. Entonces, esa es como una manera de una experiencia mía que lo estoy viviendo con mis hijos y que de alguna manera, como usted decía, es más fácil entretenerlos con un dispositivo, pero ¿por qué no buscar mecanismos? Y ahora, para enfocarlo a lo que estamos hablando es, ¿cómo se le puede ayudar? Si ya se tiene algunos síntomas e incluso si ya fue diagnosticado, ¿cómo uno puede de papá empezar a hacer esa función? Me parece que usted hablaba sobre incluso de tener reglas, ponerle una rutina con especificaciones de instrucciones y todo eso. Pero ¿qué más nos podría agregar a eso, licenciada? Claro que sí. Solo antes de entrar a ese punto, pues en los síntomas de inatención también estaba que no son capaces de organizar, planificar, usar su tiempo adecuadamente. Y es porque otros estudios en el cerebro de las personas que han sido diagnosticadas con TDAH se han dado cuenta que este lóbulo prefrontal, que es este que tenemos acá, es un poco más pequeño y tiene conexiones diferentes a las personas que no padecen el trastorno. Este lóbulo prefrontal es el que se encarga del juicio, la capacidad de planificar, de evaluar, de dar un punto crítico, de controlar los impulsos, y están las funciones ejecutivas, que son las habilidades que nos permiten ejecutar tareas, ¿verdad? Como iniciar y terminar una tarea, organizar mis materiales, planificar estrategias. Entonces, ¿para qué es importante tener este conocimiento? Buscar actividades donde los niños desarrollen estas funciones que se desarrollan en esta parte, ¿verdad? Y son actividades sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, los juegos de mesa. Estos juegos de mesa desarrollan la concentración, ¿verdad? Como el ajedrez, el banco poli, donde el niño tiene que estar prestando atención, y también vamos manejando el control de los impulsos. Debes esperar tu turno. Debes tomar la tarjeta y leer y seguir la instrucción de lo que dice el juego de mesa, ¿verdad? Entonces, los juegos de mesa creo yo que los hemos ido dejando a un lado y cambiado por dispositivos tecnológicos cuando estos desarrollan la atención, la concentración, esperar mi turno, identificar reglas, ¿verdad? Saber aprender a perder y a ganar. ¿Qué pasa con los videojuegos? Mataron al muñequito, le dieron otra vida y él siempre está ganando. En un juego de mesa no, puede ganar mi papá, puede ganar mi hermano. Y los niños ya no aprenden a perder, ya no saben cómo manejar sus impulsos cuando pierden, ¿verdad? Entonces los juegos de mesa son una actividad que nos alejan un poco de la tecnología y desarrollan todas estas habilidades de atención, ¿verdad? Otro tipo de actividades que desarrollan la atención es dejar que ellos planifiquen, ¿verdad? Te voy a dar una lista y tú vas a planificar qué haremos este fin de semana.
Entonces el niño ya piensa, formula sus estrategias y está trabajando a su atención y concentrándose en esa tarea, ¿verdad? No darles ya todo hecho a los niños, sino que ellos piensen, tú organiza tal cosa, ponerles tareas en casa, ¿verdad? Creo que algo importante es manejar un calendario de rutinas, ¿verdad? Los sábados en la mañana tú te encargas de llevar la ropa sucia a la lavadora y los sábados en la tarde te encargas de ordenar tu cuarto. Creo que también esta parte los padres modernos han dejado a un lado todo esto y esto nos sirve para trabajar con ellos la responsabilidad, que sepan organizarse, que sepan que tienen responsabilidades y eso va trabajando su atención porque recuerdan, los sábados me toca hacer tal cosa, ¿verdad? Vamos organizando sus procesos mentales, ¿verdad? Entonces son actividades, el trastorno puede sonar bastante difícil y las actividades son tan sencillas que tal vez dirán, con eso puedo desarrollar la atención y el control de impulsos en mi hijo. Sí, con juegos de mesa, asignarles tareas, ponerles un calendario de actividades, ¿verdad? Si el niño prefiere ver la televisión, no. El calendario dice, tienes tareas, almuerzo, envías tus actividades a la maestra y luego tienes el tiempo de juego, es marcarle rutinas donde el niño sepa seguir instrucciones, donde yo sé por mí mismo, si no está mami, si no está papi, miro mi calendario y con base a me voy guiando, ¿verdad? Y otra parte importante con los niños que presentan hiperactividad es no solo los regaños y regaños por sus malas conductas, sino que hacer énfasis y felicitarlos con cada conducta buena que sea, por pequeña que sea, ¿verdad? Hoy sí limpiaste tu mesa después del primer periodo de clase, una estrellita, hay tantos modificadores de conducta que son tablitas donde el niño va acumulando estrellas. Si juntas todas las estrellas, salimos a pasear al perrito o tienes 15 minutos extra de televisión. Entonces, más que enfatizar en las conductas negativas, premiar y darle ese sentido positivo a todo lo que el niño va logrando, porque algo muy importante es que los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden llegar a frustrarse. Yo no logro las actividades que hacen los demás, yo no puedo controlar mis impulsos por más que intente, entonces ya tienen ellos algo negativo para que los padres y los docentes siempre estén señalando ese punto. Entonces, pues obviamente sí tenemos que ir corrigiendo las conductas negativas, pero también tenemos que irles felicitando, ¿verdad? Y hacer énfasis en todo lo que ellos van logrando. Realmente el programa, estoy seguro que hay un montón de cosas más que están llegando al número WhatsApp, más preguntas, pero yo creo que hemos solo entrado a una primera etapa de esto que es el déficit de atención, que va más allá, que puede ser un trastorno que puede ir a la par de una hiperactividad y todo lo que ya se habló aquí, pero creo que solo es una introducción y hay mucho más de que hablar de esto, porque hemos hablado de lo que es la etapa inicial, de lo que es la etapa de un niño, pero ¿qué pasa en la etapa ya adulta? ¿Qué pasa cuando yo ya soy papá, pero sigo teniendo ese desorden? Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a tener que pedirle a la producción que hagan los enlaces con la licenciada para que hacer una segunda parte del programa, porque que no queremos dejar cosas a medias y lamentablemente este programa hoy ya no da para más y todavía tenemos unos minutos. De hecho, vamos a darle el tiempo todavía a la licenciada para que ella pueda dar una conclusión general y algunas recomendaciones adicionales, aparte de todas las que ya mencionó, para que la gente se quede con eso, se quede con esa inquietud de que no es de que también ya tengamos estigmatizado al chico, de que ya si fue diagnosticado con tal o cual cosa, ya es un caso perdido. No, la idea es poderlo ayudar, la idea es poderlo reorientar, reencauzar y ese déficit que muestra, poderlo llegar a suplir y poderlo llegar a un nivel donde él pueda desarrollarse y pueda canalizar todo eso. Entonces, licenciada, yo le devuelvo nuevamente la palabra para que nos dé sus conclusiones generales y recomendaciones, ¿verdad? Para todos aquellos que nos ven. Claro que sí. Pues antes de cerrar el tema, pues unas recomendaciones, ¿verdad? Si usted ha visto que su hijo, algún familiar o usted mismo ha identificado algunos síntomas, creo que lo primero es buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Un psicólogo, ¿verdad? Porque no podemos autodiagnosticarnos, ¿verdad? Así como cuando tenemos síntomas físicos buscamos un médico,
cuando tenemos síntomas de nuestro aprendizaje, nuestro comportamiento, debemos buscar un psicólogo, ¿verdad? Lamentablemente nuestra cultura ve a los psicólogos como loqueros, ¿verdad? Pero no, realmente los psicólogos, psicopedagogos, ayudamos al ser humano en toda la parte de su aprendizaje, procesos mentales y no solo en los trastornos de personalidad, porque muchos piensan psicólogo, esquizofrenia, psicólogo, estoy teniendo alucinaciones, pero no, también los procesos de aprendizaje y la atención, para ello estamos, para apoyarles en esta parte, ¿verdad? Otra recomendación, muchas actividades que pueden encontrar que gracias a la tecnología están a nuestro alcance, son crucigramas, sopas de letras, y ustedes me dirán, pero ¿por qué esta actividad tan sencilla? ¿Qué pasa con una sopa de letras? Tiene que buscar la palabra sapo, perro, pato. El niño únicamente se va a buscar el estímulo que diga perro, está ignorando todas las demás letras hasta encontrar la palabra perro. ¿En qué me va a ayudar esto en la vida diaria? Si yo estoy hablando con usted, ahorita mi atención solo se concentra en un estímulo e ignoro los demás. Por eso las sopas de letras, los crucigramas nos hacen enfocarnos en un solo estímulo. También hay hojitas de trabajo, ¿verdad? Para los niños que tienen el montón de dibujitos y dice colorea únicamente las florecitas. Entonces el niño se está dedicando su atención solo a las florecitas y está haciendo que su cerebro ignore lo que en el momento no es importante, ¿verdad? Entonces usted puede buscar actividades para trabajar la atención en niños. Y créanme que salen el montón de páginas listas para imprimir, ¿verdad? Creo que si nos dedicamos un poquito de tiempo, podemos buscar muchos recursos, ¿verdad? Para cerrar, los últimos criterios que se tienen que cumplir para diagnosticar a un niño o adulto con déficit de atención, pues ya vimos seleccionar los síntomas, ya sea de desatención o hiperactividad, que estos síntomas se desarrollen antes de los 12 años, pero algo muy importante es que los síntomas están presentes en 2 o más contextos, es decir, el niño es igual en el colegio, así es en la casa, o así es en el colegio, así es en las actividades familiares, o en el adulto, así es en casa y así es en el trabajo. Si yo solo soy así en el trabajo, no puedo diagnosticarlo como un trastorno, pueden haber otras cositas, falta de motivación, este trabajo no me gusta, pero si la persona lo cumple en 2 contextos, ahí sí, ¿verdad? O si el niño solo en casa es así y en el colegio no, tampoco puede seguir con el diagnóstico. Este criterio dice que en por lo menos 2 contextos diferentes el niño presenta los síntomas. El último dice que existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral. Si el niño presenta todos estos síntomas, pero su rendimiento académico va bien, con sus amigos va bien, pues entonces tampoco puedo diagnosticarlo, sino que de verdad tienen que haber pruebas de que le está afectando. Y el último es que estos síntomas no se deben a otro trastorno, ¿verdad? No se deben a esquizofrenia, no se deben a una discapacidad intelectual, no se deben a problemas de ansiedad o emocionales, porque ¿qué pasa si un niño que acaba de perder a un ser querido? La falta de atención y motivación se debe a esta parte emocional, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que leer bien cuáles son todos los criterios. Buscar ayuda profesional creo que es el consejo más importante, ¿verdad? Y no solo con algunas cositas que he visto diagnosticar, sino que mi consejo sería en este caso buscar la ayuda de un experto. Excelente. Hemos hablado un poco de los síntomas y qué es un diagnóstico del TDAH, que es lo que hemos hablado el día de hoy. Fue bastante ilustrativo, incluso el listado que la licenciada nos compartió. También las recomendaciones que dio por aquello de que si tuviéramos a alguien por ahí que de repente encaja en este perfil, pero sobre todas las cosas, lo que recién terminó de conversar la licenciada es si tienes algunas cosas o ideas que te hacen pensar que necesitas la atención, ve con un profesional. Incluso ponemos a disposición el número telefónico de la licenciada, es experta en el tema. Y pues ahí de repente necesitamos esa ayuda con alguien y ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar esa ayuda ahorita de un profesional? Y de repente solo son un par de ajustes a la ecuación y ya de una vez nos vamos y aprovechamos al máximo el potencial de un chico o por qué no decirlo de un adulto también. Esto ha sido todo en Conocimientos TV. Yo estoy muy agradecido. Les dejo la invitación en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.